4000 años antes de los eventos de Invencible, Anissa tuvo el honor de ser parte del selecto grupo que se arrodilló para jurarle lealtad al regente Trag. Estos selectos Viltrumitas acaban de sobrevivir a la Edad Oscura, en donde el pueblo de Viltrun exterminó a los eslabones más débiles de su sociedad. Sin embargo, Anissa no solo superó esta oscura época, sino que también al virus Scourge, un potente patógeno con la capacidad de afectar incluso a la fuerza de élite del Imperio. Estas hazañas combinadas convierten a la protagonista de este video en una Viltrumita excepcional. Su capacidad de sobrevivir ante escenarios tan cambiantes, combinado con su extraordinario poder físico, hacen que Anissa ostente el título de ser la mujer con sangre Viltrumita más fuerte de la saga, pues su poder se encuentra a la misma altura que el del mítico Nolan Grayson. Y si bien Anissa tiene la leve ventaja de haber vivido algunos siglos más que Nolan, su nivel de fuerza es tan igualado que los únicos Viltrumitas superiores son el veterano Conquest y el regente Trag. Este increíble poder hizo que Anissa, al igual que Nolan, llegara a los más altos rangos de la jerarquía imperial, con la diferencia de que la chica sí se creyó el cuento. Desde niños, todos los Viltrumitas son educados de forma gratuita y obligatoria en la grandeza de Viltrun. Individuos como Nolan le basta el primer exterminio para darse cuenta de las mentiras de la propaganda. La mayoría de Viltrumitas entienden al Imperio como un darwinismo salvaje y maquiavélico, en el que todas las especies del universo deben trabajar para el beneficio de Viltrun. Sin embargo, este factor es el que diferencia a la poderosa Anissa. Para ella, la superioridad cultural y la evolución biológica de sus compatriotas hace que tengan la obligación moral de controlar la vida en el universo. Nada existe sin ello, y si existe, carece de cualquier sentido. La lógica y la verdad siempre está de su lado, y si bien los Viltrumitas son los máximos enemigos de la libertad, Anissa es la peor de ellos, pues el personaje parece replicar a la perfección lo peor del fascismo. La mujer representa a los cargos intermedios que sí están al tanto de la masacre y ruina que crea su movimiento, pero se autoconvencen de que es lo mejor para la sociedad, mintiendo y engañando para seguir perpetuando la maldad. Por lo que para entender la primera aparición del personaje en la serie, hay que entender su contexto. Lo único que motiva la vida de la poderosa Anissa es el éxito de sus misiones. La mujer está programada para no tener principios ni criterios propios, de forma que tan solo hace lo necesario para beneficiar su posición en la jerarquía imperial. Con esta idea en mente, al igual que en la entrega 44 de los cómics, la Viltrumita visita la Tierra para asegurarse que el nuevo agente del Imperio, Mark Grayson, esté a la altura de las responsabilidades que Viltrun puso sobre sus hombros. El inexperto joven es el primer híbrido en ser aceptado en las filas del prestigioso movimiento. Los Viltrumitas tienen estrictamente prohibido procrear con seres de otras especies para así mantener la pureza de la sangre. Sin embargo, por algún motivo que conoceremos más adelante, Nolan sí tenía la misión expresa de procrear con los terrícolas. Por lo que bajo la visión supremacista de Anissa, el hecho de que ahora Mark sea el agente del Imperio es un honor que el chico no merece, porque para ella formar parte del glorioso movimiento es el máximo honor que un individuo puede alcanzar. Tanto en la serie como en los cómics, el general Craig fue quien dio la aprobación. El experimentado agente le dio un plazo de 100 años para conquistar el planeta. Sin embargo, 3 semanas después de los eventos en Traxa, Anissa recibe la misión de darle una breve visita al joven agente, con el objetivo de manipular al chico para que acabe por aceptar al Imperio en su noble corazón. La Viltrumita visita el planeta con la esperanza de que el famoso hijo de Nolan haya iniciado el proceso de conquista. La decepción de Anissa es doble. En los cómics se encuentra tranquilamente haciendo un brush con su madre, y en la serie cenando en plan romántico con una hermosa afrodescendiente. Los antepasados de Anissa no pueden estar más decepcionados. La mujer respira profundamente y procede a intervenir la situación, haciendo gala del alto nivel de educación de Viltrun. La primera línea oficial es literalmente amenazar la vida de las acompañantes de Mark. En los cómics atenta verbalmente contra la progenitora del chico, mientras que en la serie va un poco más allá y está a punto de quebrar el delicado cuello de la inocente Amber. La condición de la Viltrumita es simple: si Mark no charla con ella, apagará la vida de sus seres queridos. Mark es muy consciente de que la mujer no está bromeando, por lo que no tarda en responder su amenaza aceptando dócilmente las demandas de la gente. A 2 millas sobre el cielo, la tensa reunión da inicio.
Ahí nos damos cuenta que Anissa es el peor tipo de fascista. La poderosa Viltrumita es implacable y muestra total convicción de las acciones imperialistas de su movimiento, al mismo tiempo que utiliza técnicas de manipulación maquiavélicas para manipular el accionar y respuesta del joven Mark. En las historietas, Anissa, a pesar de ser la mujer más violenta de la saga, rápidamente se disculpa con Mark por haber amenazado la integridad de su querida madre, dando inicio a un teatro donde la mujer se comporta como un ser racional y abierta en sus posturas. La chica simula una falsa cordialidad que busca crear una engañosa sensación de confianza y seguridad para Mark, una técnica de manipulación que es comúnmente empleada por políticos y mafiosos para moldear la respuesta de la contraparte. Mientras que en la serie los guionistas van más allá. Anissa no solo se muestra reflexiva y afectada por la mala visión que Mark ha construido sobre su pueblo, sino que también trae potentes falacias y argumentos para retorcer la realidad y hacer que Mark piense que la postura del imperio es medianamente racional. Y si bien en ambas versiones la Viltrumita construye un discurso intelectualmente muy potente, la serie lo lleva al siguiente nivel. Cada línea de Anissa es oro puro. La Viltrumita inicia la conversación con la falacia de la estadística inventada, una técnica que habitualmente se utiliza para ganar discusiones mediante la creación de una aparente evidencia sólida. La Viltrumita menciona que los humanos tienen menos del 18% de posibilidades de sobrevivir a los siguientes 200 años, debido a su abrupta expansión, un dato que suena verdadero, pero que carece de cualquier sentido si lo analizamos, pues es el equivalente a decir que si doblamos una hoja 52 veces, podemos llegar hasta el Sol. Ambas premisas parten de una base verdadera, pero ignora todas las complejidades que existen en el medio. Anissa realmente no está interesada en si su análisis es acertado. Lo único que hace con esa estadística sesgada es confirmar sus ideas de que la humanidad representa seres inferiores que indudablemente se dirigen al exterminio de su especie. Anissa remata su argumento agregando que es una verdad absoluta, a lo que el joven Mark se queda sin respuestas, tal como lo planeó la Viltrumita. Inventando una estadística se puso por delante de un debate que el joven ni siquiera esperaba, por lo que la Viltrumita continúa su preparado discurso hablando cínicamente sobre cómo la codicia del humano condiciona y condena la vida en el planeta, como si a ésta le interesara en lo más mínimo el bienestar de los terrícolas. El único estudio y análisis que ha hecho la Viltrumita en la Tierra es sobre el comportamiento de Mark, pues todo su discurso expresa las preocupaciones que un joven puede tener sobre el mundo en el que vive. Es decir, Anissa repite todo aquello que a Mark le gustaría escuchar, y nos damos cuenta que todo esto es mentira, porque la Viltrumita menciona que la tecnología del imperio puede solucionar los daños que la humanidad causa al planeta. En tan solo un año los Viltrumitas repararán el clima, el hambre o las innumerables injusticias que la humanidad vive en el día a día. Y aquí les hago una gran advertencia de spoiler. Realmente la intención del imperio con la Tierra siempre ha sido establecer el primer campamento de cría para el imperio. Debido a la gran purga y al virus Scourge, la población total Viltrumita es de menos de 50 agentes. La situación es tan crítica que su planeta natal, Viltrum, se encuentra completamente abandonado. Los Viltrumitas ni siquiera tienen la capacidad de hacerse cargo de su propio planeta. Anissa, quien tiene la edad necesaria para conocer la situación real y precaria del imperio, tiene el descaro y el cinismo de vender que incluso Viltrum cuenta con la tecnología avanzada para solucionar los problemas de la Tierra, cuando la única tecnología con la que cuenta Viltrum es la de sus naves espaciales, que irónicamente están hechas por sus colonias esclavas. Sin embargo, Mark desconoce esta realidad, por lo que el chico lo único que es capaz de responder al potente discurso es que al menos no es un asesino. Aquí Anissa continúa demostrando que es la peor clase de fascista, porque hábilmente la chica le resta importancia a los cientos de mundos que ha exterminado con billones de habitantes, como por ejemplo Traxa, y le da el máximo valor a los pocos miles que pierden la vida en la Tierra por diferentes circunstancias, lo que es un resumen perfecto de las ideas supremacistas que condicionan el comportamiento de la gente. En los cómics, Anissa incluso reconoce que la cultura Viltrumita es una cultura violenta, que valora el uso de la fuerza por sobre todas las cosas. Nadie puede ser más fuerte que el imperio. Por eso, una vez que los Viltrumitas explotan todos los bienes y materiales que tengan algún valor, la fase final de conquista es abandonar el planeta, pero no sin antes de exterminar a la especie que les ayudó a extraer las riquezas.
Es decir, lo que realmente Anissa propone para reparar el clima, el hambre y la injusticia es aniquilar a la mayor parte de la humanidad. Ni siquiera Thanos se atrevió a tanto. Una vez que el Imperio toma el planeta, solo deja a los humanos suficientes para que el Imperio pueda tener la cantidad de descendientes deseados. A pesar de que Mark y Cecil no tienen la información para dejar expuestas todas las contradicciones de Anissa, Cecil aprovecha el momento para solicitar que ambos Viltrumitas acudan al mar Atlántico para que se hagan cargo de un Khajiit que amenaza la vida de los tripulantes de un humilde crucero. La última amenaza de este estilo fue atendida por Omni-Man, quien después de 10 horas de combate logró salvar la isla de Taiwán. Mark y Anissa se dirigen al sitio. El joven agente es quien inicia la ofensiva, conectando varios impactos sobre la criatura hasta que es repelido por la misma. Anissa aprovecha este instante para demostrar su superioridad y a través de una increíble potencia de vuelo apaga la vida del Khajiit al atravesarlo de lado a lado. El crucero continúa su descenso hasta el fondo del mar, pero por suerte para Mark, Anissa accede a darle una mano. Juntos llevan a la embarcación hasta una isla medianamente segura, a 3 millas del sitio. Tanto en los cómics como en la serie, Mark queda bastante extenuado, mientras que para Anissa y su disciplina militar, la actividad no es más que un juego, lo que nos demuestra la hegemonía de la gente respecto al recluta. Anissa está más fresca que una lechuga, a pesar de que Mark admite que la señora hizo la mayor parte del trabajo. Anissa continúa el diálogo fingiendo preocupación por el bienestar de la humanidad, mientras que introduce una nueva falacia. Según ella, todos los tripulantes de la embarcación hubieran muerto sin su accionar, lo que demuestra la gran necesidad de que el Imperio se haga con el control del planeta. Anissa, en su arrogancia, ignora y subestima el potencial de la agencia de defensa comandada por Cecil y la fuerza que Mark es capaz de ejercer en situaciones críticas. No obstante, la Viltrumita no piensa perder más tiempo con falsas preocupaciones y le solicita a Mark que se haga cargo del legado de su padre, quien es conocido a lo largo y ancho del Imperio por sus despiadadas conquistas. Mark se niega rotundamente, argumentando que él no es parte del Imperio y que la humanidad tiene el derecho de vivir en libertad. La humanidad no es perfecta, pero debe tomar sus propias decisiones, aunque eso implique que se equivoquen muchas veces. Mark no pudo encontrar palabras más ofensivas para la Viltrumita. La simple idea de pensar en individuos libres hace que Anissa estalle de ira. Para Anissa, la lógica, la verdad y los argumentos solo se encuentran en el montón de falacias que ha escuchado desde niña, por lo que a la gente no le queda otra opción que quitarse la máscara y mostrarse como el ser que es realmente, una bárbara y violenta que no está dispuesta al más mínimo debate de sus consignas. Mark no conoce el miedo, no se retracta en ningún momento de sus palabras, lo que hace que el ataque de la Viltrumita que emprende contra Mark sea cada vez más letal, a tal punto que atenta directamente con la vida de las personas que irónicamente acaba de salvar, y que hasta hace algunos segundos le preocupaban enormemente, en una clara referencia de que a la señora nunca le importó ni le importa la vida de sus súbditos. Anissa, aunque entrenada y manipulada para no tener preferencias personales, comienza a reflejar odio y asco en su rostro ante el comportamiento de Mark. A diferencia de Nolan, Anissa ni siquiera comprende el concepto de aprecio físico. Para ella resulta incomprensible la insistencia de Mark en defender a una sociedad de tan baja categoría. La Viltrumita realiza su ataque final contra la integridad del joven. Mark es reducido en apenas unos segundos con una facilidad muy preocupante, en una secuencia que supera ampliamente la historia original. Desde que Anissa aparece en el planeta hasta este momento, la historia es completo cine, a tal punto que es inevitable comparar la secuencia con el ataque de Omni-Man a California. Pero sensaciones aparte, Anissa le insiste a Mark que acepte al Imperio en su corazón, o acepte la muerte. El joven escoge la segunda opción, al mismo tiempo que le pide a la violenta que tome su decisión. Palabras poéticas porque irónicamente es lo único que Anissa es incapaz de realizar. Para ella tomar decisiones propias es una tarea imposible. A pesar de que la Viltrumita ansía y desea enormemente apagar la vida del joven, tiene órdenes expresas de convertir a Mark en un agente excepcional del Imperio. Quitarle la vida al chico solo logra que su misión sea un rotundo fracaso. Por ese motivo, la siguiente línea de Anissa es decirle a Mark que su tarea en la Tierra no es eliminar al joven, remarcando la idea de que la poderosa Viltrumita no hace lo que le place, sino lo que le ordenan.
Sin problema alguno, Anissa resiste la tentación de enviar al joven al otro mundo, pero le anuncia que muy pronto entrará en escena un Viltrumita que sí tendrá la misión de eliminarlo si continúa con su resistencia, donde Anissa curiosamente menciona que rezará porque Mark cambie de opinión. Lo que es interesante porque podría pensarse que los Viltrumitas también creen en la existencia de alguna clase de dios o ente superior, algo que no recuerdo si hace referencia en la saga original, y después de esta frase la poderosa Viltrumita abandona la órbita de la Tierra. En los cómics los eventos son los mismos, pero los diálogos son muy distintos. En ellos Anissa expresa lo superior que es respecto a Mark y la ira que le provoca su comportamiento. Además da a conocer que el Imperio no tiene agentes disponibles para tomar el puesto de Mark en la Tierra, siendo la razón por la que la Viltrumita no puede atentar contra la integridad del joven, sumando otra contradicción más al discurso de Anissa, quien para este momento ya es un mar de contradicciones, pues reconocer esa condición tan precaria le quita cualquier legitimidad para hablar de prosperidad y equilibrio. Viltrum ni siquiera tiene el personal suficiente para cumplir sus objetivos más inmediatos. Una vez fuera de órbita, la gente se reúne con su general, el general Craig, donde podemos ver la ira que provoca a la gente reconocer que su misión no fue exitosa. Craig la corrige al decirle que fracasó al convencerlo, y Anissa elude la responsabilidad al mencionar que Mark sufre la misma enfermedad retorcida que sufre su padre. En ese momento, los radares de la nave detectan un objeto no identificado volando muy cerca de la misma, así que la reunión es interrumpida. El misterioso objeto no es nada más y nada menos que Allen el alienígena, quien se encuentra viajando de vuelta hacia Talescria, pues el día anterior estuvo en la habitación de Mark buscando formas de eliminar al Imperio Viltrumita. Al igual que en los cómics, es Anissa quien sale al encuentro del Unópano, quien se prepara para el enfrentamiento. En los cómics Allen logra esquivar y contrarrestar el ataque de Anissa, pero en la serie el Unópano recibe el golpe de pleno. Allen se sorprende de que su cabeza continúe adherida a su torso. En ambas historias es la primera vez que el Unópano pone a prueba el power-up que consiguió luego de sobrevivir a la letal paliza que los 3 agentes de Viltrum ejercieron sobre su cuerpo. Allen no tarda en aventurarse emprendiendo un ataque en contra de la poderosa Viltrumita, con tal velocidad que Anissa es sorprendida. El golpe impacta haciendo sufrir el delicado rostro de la mujer, pero lo que más sufre es su ego. Para ella es altamente ofensivo que un vulgar unópano logre hacerla sangrar, especialmente porque forma parte de la élite del Imperio. Durante este combate la serie cambia los diálogos nuevamente. En la adaptación Anissa menciona que aprisionará a Allen con el objetivo de que el unópano sea estudiado por sus científicos y descubrir así el origen de su alto poder, mientras que en los cómics Anissa se deja llevar completamente por su ira, revelando que su nave es una prisión de máxima seguridad, y Allen será aprisionado por haber demostrado apenas la suficiente fuerza para ser juzgado por un tribunal viltrumita, el cual lo condenará a muerte. Sea como sea, en ambas versiones la chica se dispone a combatir con todas sus fuerzas, mientras que Allen está altamente interesado en entrar a prisión. Gracias a la charla con Mark, el unópano conoce que Nolan también se encuentra detenido por el Imperio, por lo que a partir de aquí el alienígena finge ser derrotado en combate para infiltrarse en las instalaciones. Anissa, fruto de su soberbia, muerde por completo el anzuelo, y efectivamente es engañada por Allen. El unópano ingresa a prisión donde gracias a su habilidad innata para comunicarse telepáticamente logra desarrollar una amistad con Nolan. Una vez que Allen es capturado, Anissa abandona la prisión espacial con el objetivo de adelantar su regreso a Viltrum, acción que irónicamente le salva la vida. Algunos días después, Battle Beast, Allen y Nolan se liberan del cautiverio donde le quitan la vida a 2 agentes que custodiaban la prisión. Con este escape, una organización conocida como la Coalición de Planetas empieza a tomar forma. El objetivo de la alianza es clara: acabar de una vez por todas con la tiranía del Imperio. Anissa, junto a otros 4 agentes, forma parte del asalto contra los cuarteles principales de esta nueva organización. La sede parlamentaria de la coalición es destruida por la furia de la Viltrumita. Para Anissa no existe diferencia entre su vida profesional y personal. La chica está ansiosa por tener el honor de acabar con la vida del líder del movimiento rebelde, el anciano Teidus, quien se encuentra completamente solo e indefenso. Para mala suerte del entusiasta Viltrumita, es el general Craig quien tiene el honor de encontrarse con el anciano. Sin embargo, Allen y Tech Jacket no tardan en interrumpir la batalla para salvar a su líder.
Anissa hace lo mismo y logra llegar hasta el enfrentamiento, donde separa al cabecilla de su escolta personal. La sugestión por la espalda hace que Tech Jacket no pueda hacer nada para defenderse del ataque. Anissa usa la fuerza de sus brazos para intentar romper la armadura geldariana desde el exterior, lo que sería todo un hito histórico. La armadura geldariana es simplemente el arma más potente del universo conocido, pero Anissa con el uso de sus brazos logra ejercer la presión exterior suficiente para llevar a la armadura hasta el 90% de sus capacidades. Ahí es donde el protocolo geldariano anuncia la ruptura inminente. El protocolo geldariano establece que en caso de que la armadura sea expuesta, se autodestruya automáticamente, con una explosión tan potente que acabaría con la vida de ambos. Por suerte el karma existe y Tidus le devuelve la sorpresa. La chica es golpeada por la parte detrás de su cabeza, lo que hace que pierda la conciencia por algunos minutos. El líder de la coalición prepara su huida del planeta. Sin embargo, la Viltrumita no tarda en despertar. Anissa sorprende nuevamente a la pareja y se dispone a eliminar a 2 pájaros de un solo tiro. Sin embargo, en esos mismos instantes, Nolan se encuentra haciendo su ingreso al planeta acompañado de sus 2 hijos. El mítico Viltrumita interviene en las acciones de nuestra protagonista, dando inicio al combate más esperado, porque como les comenté antes, Anissa está en el mismo escalón de poder que Nolan. La chica, a pesar de ser sorprendida por la espalda, no tarda en voltear el combate. Sin embargo, tendremos que esperar algunos años para ver más de este enfrentamiento. En los cómics, el regente Track da la orden de retirada, por lo que el general Craig separa a Nolan de su fiel agente y procede a huir de Talescria junto a sus compatriotas. La huida del imperio de Talescria hace que todos los planetas expoliados se den cuenta de algo muy extraño que está ocurriendo en el poderoso imperio. La fuerza que se anuncia a sí misma como la cumbre de la evolución no fue capaz de eliminar la rebeldía de un pobre anciano, por lo que gran parte de los planetas controlados se rebelan y el 80% logran su libertad, lo que decanta el fin del imperio Viltrumita que Anissa tanto ama. Los pocos Viltrumitas que aún sobreviven vuelven a Viltrum para debatir el curso de acción que garantice la existencia de su especie. Sin embargo, no tardan en ser visitados por el contragolpe de la coalición de planetas. Los 8 héroes más fuertes del universo se unieron a darles una visita con el objetivo de acabar de una vez por todas con las ideas imperialistas. Track sale escoltado por sus agentes, donde curiosamente podemos ver en detalle la jerarquía del imperio. Track es indudablemente su cabeza. Lo sigue el general Craig y en la siguiente altura podemos ver a Anissa, quien para estos momentos es la tercer Viltrumita más fuerte, y después de ahí vienen todos los demás, donde de la serie podemos reconocer a Azula y a Lucan. El combate no tarda en dar inicio. Anissa, ansiosa por reanudar su combate contra Nolan, elige al traidor como su oponente. La leal agente le recrimina a Nolan que compartiera los secretos del imperio con la coalición. Las 2 fuerzas de nuevo demuestran estar muy igualadas, hasta que Anissa escucha el chisme de que el poderoso Conquest fue enviado a mejor vida por el recluta Mark. La agente jamás puede creer lo que está escuchando. Debido al encuentro previo que tuvo con el chico en la Tierra, Nolan aprovecha el momento de distracción para voltear la situación y separar su cuerpo del alcance de Anissa por medio de un golpe tan fuerte que hace sangrar el rostro de la Viltrumita, de manera que el traidor queda completamente libre para acompañar el ataque definitivo contra Viltrum. Gracias al pequeño descuido de Anissa, el planeta es impactado y destruido por la coalición de planetas. La onda expansiva alcanza el combate y hace que Anissa quede levemente aturdida. Sin embargo, la gente no tarda en recuperarse, donde intenta sorprender a Nolan y Tidus desde la espalda, pero es Track quien utiliza su velocidad suprema para desprender la cabeza del torso del anciano rebelde. Con la baja de Tidus, son Nolan y Allen los que deben hacerle frente a Track, quien siguen estando acompañados por Anissa y el general Craig, sus 2 escoltas más poderosos. Sorprendentemente, Track ignora por completo la presencia de Nolan y Allen y emprende su ataque contra el recluta Mark, lo que hace que Anissa se vea obligada a medirse en batalla con Allen, mientras que el general Craig lo hace con Nolan, una prueba de fuego porque el power-up del alienígena está bien potente. Para este tiempo, Allen ya lleva un triple kill en su mochila. Sin embargo, Anissa tiene la suerte de que Allen no tarda en ser vendido por su querido Nolan. El Viltrumita se ve forzado a abandonar el combate contra Craig para ayudar a su hijo. Allen, superado en número, no le queda otra opción que recibir los golpes combinados de Anissa y el general Craig, en una situación muy similar a la que vivió en Talescria.
El cuerpo de Battle Beast logra que Allen gane algunos segundos más de vida, pero Anissa no tarda en volver al ataque, hasta que es testigo de cómo una ráfaga de energía atraviesa el cuerpo de su compañero sin ninguna dificultad. Por primera vez podemos ver el miedo en el rostro de la Viltrumita. Space Racer aprovecha la confusión del momento para recuperar el cuerpo del Unópano, mientras que el único agente que sigue el trazo del motociclista espacial es herido gravemente. Anissa continúa su seguidilla de fracasos. La Viltrumita nuevamente falla su misión al dejar escapar a Allen, un error vital para sus intereses, porque a partir de ese momento el alienígena se convierte en la máxima figura de la coalición de planetas. Sin embargo, la vida continúa, y Anissa se reagrupa junto a todos los Viltrumitas sobrevivientes alrededor del regente Trach. Ahí el grupo es testigo de cómo Trach perdona la vida de Mark Grayson y su padre Nolan, y si bien los Viltrumitas no entienden la piedad repentina de su regente, no tardan demasiado en comprenderla. Sin Viltrum, los Viltrumitas se han quedado sin un hogar, por lo que Trach decidió exiliar a su pueblo en el planeta Tierra. Los Viltrumitas sobrevivientes establecen un campamento espacial en la Luna. Ahí Anissa es testigo de las primeras órdenes que el regente Trach les entrega a sus compatriotas, dos órdenes muy claras. La primera, en que ningún Viltrumita puede intervenir en la Tierra, aunque eso suponga la pérdida de miles de vidas, y la segunda, que todos tienen la obligación de tener descendencia con los habitantes del planeta, para que así el Imperio más temprano que tarde logre recuperar sus números. Cualquiera que se resista a cumplir con su deber va a enfrentar la furia de Trach. Para los hombres del Imperio fue relativamente fácil enamorarse de las hermosas mujeres de la Tierra. Sin embargo, para Anissa representa la peor tortura. La chica no tuvo suerte y su primera experiencia con los hombres del planeta fue un par de Sims. La sola idea de tener que intimar con ellos y cargar sus hijos durante semanas le llena de ira. Siendo la primera vez que la poderosa Viltrumita se niega a cumplir una orden del Imperio, la ira de Trach no tardó en caer sobre ella. El Viltrumita no puede entender el comportamiento inaceptable de Anissa. A pesar que la vida del Imperio se encuentra en riesgo, la poderosa Viltrumita se niega a procrear con los hombres del planeta. Por suerte para ella, la mujer no se encuentra sola. El general Craig sigue interviniendo en los eventos de la Tierra para salvar a sus 30 novias, y a Lucan lo tienen domesticado, a tal punto que el señor no quiere hacer enojar a su bella mujer. Anissa es la única de los tres que frentea a Trach, y le deja muy claro que ella nunca deseó tener descendencia, y por cuestiones biológicas es muy diferente el impacto que puede tener ella comparado con sus compatriotas masculinos, pues un Viltrumita motivado puede tener miles de bebés mientras que Anissa solo uno. Trach se molesta enormemente por la afección y cariño que los Viltrumitas han desarrollado a sus parejas de la Tierra. Para el regente, los humanos solo deben verse como seres inferiores, material genético que les ayude a alcanzar su meta definitiva, la gloria imperial. Anissa está en total concordia con su regente, por lo que la mujer sigue siendo gobernada por las ideas fascistas y son estas las que hacen que la mujer se encuentre bloqueada. Trach les pide a todos que se retiren. El Viltrumita tiene pendientes importantes, los cuales se resumen en la idea de acabar con el legado de Argal. Los científicos del Imperio demostraron que Mark Grayson es un descendiente del gran emperador Argal, la máxima figura de poder de Viltrum. Trach se niega rotundamente a entregarle el poder a un traidor, por lo que toma la decisión de acabar con la vida de ambos. Antes de que sea demasiado tarde, la ejecución de Nolan es interrumpida por los tres agentes que anteriormente estaban siendo reñidos por su regente. Trach miente al mencionar que Nolan intentó tomar su regencia, pero Anissa, quien es la fanática número 1 del Imperio, le pregunta si es verdad que encontró al heredero de Argal, a lo que Trach responde que el heredero es débil y por lo tanto no es merecedor de su propio trono. Anissa no puede soportar tal ofensa, por lo que interrumpe a Trach con un fuerte golpe. Detrás de ella, los tres Viltrumitas restantes saltan como hienas para defender el legado de Argal. Trach es brutalmente golpeado por el grupo, siendo Anissa la que toma el liderazgo, pues ella respetuosamente solicita la pena de muerte por la traición. Nolan se niega y le pide a sus hombres que le permitan vivir. Anissa, sorprendida, detiene sus ataques, para inmediatamente arrodillarse ante su nuevo emperador. Unos días después, la mujer es testigo cómo Nolan determina que el nuevo imperio Viltrumita debe estar centrado en el bienestar de sus hombres, en lugar de la expansión sin sentido.
De ahora en adelante los Viltrumitas serán hombres y mujeres de paz que no intervendrán en el desarrollo de las demás especies. Un enorme cambio que Anissa no lleva muy bien. La chica debe pasar de ser una cruel fascista con la necesidad de controlar la vida a un agente de paz y libertad cuya única obligación es disfrutar la vida que el creador le dio. Lamentablemente los disfrutes de Anissa demuestran ser muy extraños, pues de la nada empieza a espiar a Mark Grayson. Al día siguiente Anissa pasa a la acción y decide tomar la iniciativa. El joven viene de atender la enésima invasión por parte del Dr. Sismic, por lo que el chico no está para bromas. Este repentino encuentro es un paralelismo absoluto con la primera aparición del agente, con la diferencia de que en las nubes podemos ver tonos amarillos y naranjas. Mark piensa que Anissa está tramando un golpe de estado contra su padre, pues pudo notar que la mujer se encontraba espiando. Al ver el torso descubierto del joven, Anissa no pudo resistir la tentación de confesarle que realmente lo estaba observando a él, para seguidamente besar los labios del joven. Mark le reprocha, pero Anissa se justifica al mencionar que no sintió ninguna resistencia. Esto es debido a que para estos momentos la cabeza de Mark se encuentra obsesionado con el potencial regreso de Armstrong Levy. El chico teme que algún día vuelva y le haga daño al bebé que ahora vive dentro de Eve. Anissa malinterpreta toda la situación y continúa con su plan de conquista. Luego de que Mark se ausentara por semanas para darle caza a Armstrong Levy, Eve termina su relación con él. Anissa aprovecha este momento de dolor y confusión para continuar hostigando al joven. Afortunadamente para ella, encuentra al joven a 3 metros sobre el cielo. Anissa lleva meses frustrada, la señora odia fallar sus misiones. Mientras que sus contrapartes masculinas han tenido plenitud de hijos, ella ni siquiera se encuentra gestando, algo que no se puede perdonar. Para Anissa es muy grande la tentación de continuar el legado de Argal, por lo que eligió a Mark para que le aporte la semilla de la vida. Y a pesar de que el chico no está para nada interesado, Anissa, fiel a sus costumbres, no está negociando con el joven. Al igual que en la primera reunión, la hábil Viltrumita intenta manipular la respuesta del joven, prometiéndole que lo va a disfrutar. Al igual que entonces, Mark sigue firme en su negativa. Anissa, cansada de las negativas del joven, se quita nuevamente la máscara y saca al ser violento que vive dentro de ella. La Viltrumita emprende un ataque contra Mark y, a diferencia del primer encuentro, ahora el joven es capaz de devolverle los golpes, a tal punto que hace sangrar su rostro, algo que solo empeora la situación, porque como dato de color, los Viltrumitas no conocen el afecto físico. Su cultura dominada por la violencia hace que cuando intiman entre ellos los golpes no son permitidos sino que necesarios. Nada pasa hasta que uno de los dos esté gravemente golpeado, por lo que los golpes de Mark sobre Anissa solo sirven para dar inicio a la ceremonia. Mark es incapaz de liberarse del control de Anissa. La mujer, al igual que en su primer encuentro, lo neutraliza al impactar su cuerpo contra la superficie del planeta, con la diferencia de que esta vez la mujer se dispone a permutar un abuso sobre el joven. Mark apenas puede reaccionar ante la situación. Por suerte para él, la traumática experiencia pasa demasiado rápido. Anissa, luego de conseguir lo deseado, abandona el lugar avisando que no será la única vez, lo que hace que Anissa sea el único Viltrumita que merece que la envíen a mejor vida, porque a pesar de que la mujer tiene la oportunidad de redimirse por todos los daños que cometió por miles de años, continúa siendo una persona violenta y cometiendo actos atroces. Mark, avergonzado de la situación, mantiene en secreto lo sucedido. En ese lapso, Robot toma el control del planeta, donde los Viltrumitas deciden no intervenir directamente en el conflicto. Sin embargo, Anissa logra salvar la vida de Monster Girl. Ella le informa la situación a Nolan, y con completo descaro continúa hostigando impunemente a Mark y sirviendo los supuestos intereses del Imperio. Por ese motivo, Anissa participa en la asamblea en la que Robot se reúne con los agentes del Imperio para garantizar el acuerdo de paz. Dicha reunión es interrumpida por Mark, quien se niega a dejar impune los atroces actos que Robot está realizando en la Tierra. Poéticamente, es Anissa la única que apoya ligeramente al joven. Ahí Mark le grita que no lo toque, lo que hace que Nolan pierda cualquier interés en apoyar las ideas de su hijo. Eventualmente el conflicto con Robot llega a cierta estabilidad, y en la entrega número 116 podemos ver cómo Mark arremete contra Anissa bajo la atenta vigilancia de su padre. El chico está pasando por demasiadas injusticias y la mera presencia de Anissa es una ofensa para el joven que no puede soportar. El evento fue tan traumante para él que ya no puede sostener intimidad con la madre de su primera hija, y quien siempre ha sido el amor de su vida. Mark decide abandonar el planeta y establecerse en Talescria. A pesar del cambio, tampoco logra continuar con normalidad su vida.
7 años después, Atom, Eve y Mark vuelven a visitar la Tierra acompañados de su hija Terra. La visita es entrañable. Abuelo, hijo y nieta pasan un gran tiempo en la estación de la Luna, hasta que Anissa tiene el atrevimiento de interrumpir la reunión. Atom Eve emprende un ataque contra la Viltrumita, donde la tipa tiene el descaro de amenazar la vida de la futura emperatriz. Nolan interviene en la situación. Primero intenta retirar a la súbdita del lugar, pero una vez que escucha a Atom pidiendo justicia por lo que le hizo a Mark, los instintos de Nolan saltan y toman del cuello a la perpetuadora. Por fin parece que se va a hacer justicia, pero Mark se arrepiente y decide perdonar la vida de la gente. Anissa logra salir con la cabeza intacta y vuelve a su hogar en la Tierra. Ahí nos damos cuenta que durante los últimos años empezó una relación con un hombre afrodescendiente llamado Scott, con el cual tiene una hermosa hija, pero también tiene otro hijo llamado Marky. Según cuenta la historia, este hombre es el responsable del cambio en la vida de la Viltrumita. Después de conocerlo, según ella, cambió radicalmente. En su compañía, Anissa recibió la llamada de su emperador. La mujer se ve forzada a viajar hasta la Luna, donde recibe la noticia de que Traj está por dar el golpe definitivo a la coalición de planetas, por lo que Nolan pide ayuda a los Viltrumitas para plantarle cara a la amenaza. Anissa responde que no necesita considerarlo. Si el planeta está en riesgo, puede contar con su apoyo. 7 años después del evento, Mark aprovecha para confesarle a su padre lo acontecido con su súbdita, mientras que la mujer, al igual que en sus mejores años, sigue al general Craig para combatir una vez más a su lado, manteniéndose por delante de todos sus compatriotas. La batalla no tarda en dar inicio. Los Viltrumitas atacan con éxito las naves espaciales del nuevo imperio, cayendo una falsa sensación de triunfo. Traj sale de su guarida con su guardia de élite. El viejo y nuevo imperio inician un encuentro frontal contra su antiguo regente. Ahí Anissa logra sobrevivir a los Ragnars, quienes lamentablemente acaban con la vida de muchos de sus compañeros, y a partir de ahí acaba con múltiples hijos de Traj, hasta que la Viltrumita se encuentra con Ursal, la comandante e hija favorita del tirano, quien logra retenerla mientras Mark y Nolan son masacrados. Mediante una combinación muy potente, Traj acaba de provocar daños letales sobre el actual emperador de su pueblo. Atom Eve sale al vacío del espacio para intentar rescatar su cuerpo. La chica logra llegar hasta los restos del emperador. En ese instante, un Ragnar sorprende a la joven, el cual logra romper la burbuja de protección que mantiene a Atom Eve a salvo del vacío del espacio. Anissa, al ver este evento, decide ser el héroe de la historia. La poderosa Viltrumita se dirige hasta Eve, con el objetivo de separar a la temible bestia de la joven terrícola. Durante este proceso, Atom hace todo lo posible por mantener a Anissa a salvo. Sin embargo, una vez que la Viltrumita se dispone a alejarse de la bestia, es sorprendida. El Ragnar utiliza sus garras para atravesar por completo el torso de la chica, y si bien Anissa logra reaccionar y alejar a la bestia por medio de un golpe, sus heridas son muy graves. Atom se niega a aceptar que Anissa esté a punto de pasar a mejor vida, pero la experimentada Viltrumita conoce muy bien su cuerpo, por eso pide ser abandonada y pronuncia sus últimas palabras. En ellas pide como última voluntad una disculpa con Mark, que literalmente no es ninguna disculpa porque Anissa menciona que no se arrepiente de nada, lo que quiere decir que lo volvería a hacer de nuevo. Definitivamente Anissa merece pasar al siguiente plano, su descaro no tiene igual. Atom, que sí es una mujer entrañable, se niega a dejar morir a la tirana, por lo que hace un último esfuerzo por llevar su cuerpo hasta las naves de apoyo médico, mientras que el combate aún se encuentra en su fase decisiva. Una vez que Atom logra llegar hasta el personal médico, Nolan aún está respirando, pero Anissa ya no está entre nosotros, siendo esta la última aparición de la Viltrumita. Eventualmente, Eve cumple la última voluntad de Anissa y presenta a su hijo Marky con su padre, explicando el hecho por el cual Anissa menciona que no se arrepiente de lo que hizo, pues gracias a su atroz acción dio vida a una bendición. Esperemos que en la serie el desarrollo del personaje sea más profundo. Personalmente creo que el hecho de que Scott la haya cambiado no es nada creíble, y no borra en absoluto todo el dolor que tuvo que pasar Mark. Pues si Anissa fuera hombre, otra historia estaríamos contando, porque sin duda sería el personaje más odiado de la saga. La tipa es literalmente la Skyler de Invencible, y no contenta con las malas decisiones dejó una enorme responsabilidad al pobre de Scott, quien ahora tiene que hacerse cargo de criar al Viltrumita más poderoso de la historia.
Muchas gracias a todos por ver el video hasta el final. Déjenme saber con un me gusta y un comentario cuál te gustaría que sea el siguiente video. No olviden que pueden apoyar al canal mediante Patreon y convirtiéndose en miembros. Nos vemos muy pronto, chao.